Muy bien. Buenas tardes a todos. Eh, Soy Andrés Cuesta, soy ingeniero agrónomo y trabajo en Agristat Iberia, que es una empresa dedicada a dar servicios agronómicos a partir de nuevas tecnologías o no tan nuevas, principalmente lo que sería el uso de la teledetección, los sistemas de información geográfica y las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy vengo a presentarles esta ponencia que tiene por nombre Teledetección de daños en agricultura, porque como vamos a ver se centra sobre todo en los daños en conejo, o daños por conejo en este caso. Y antes de dar comienzo a mi presentación, lo que quería es agradecer a la organización, en nombre de Agristat y en el mío propio, pues el que haya tenido a bien contar con Agristat para participar en esta jornada. He visto caras familiares y conocidas por muchos motivos, y en este caso pues quería agradecer sobre todo, porque este trabajo que voy a presentar nace, como ahora verán, de un proyecto llamado Preveco, del grupo operativo del mismo nombre, y quería agradecer en este caso a WWF, personificado en este caso en Abel Antón, que gracias a tu empuje y entusiasmo pues ha sido posible sacar adelante este trabajo, y también, por supuesto, Agroseguro, en este caso representado hoy por Isabel Griscalvo, que también pues, ha colaborado, porque sin sus datos hubiera sido imposible hacer este trabajo. Bien. A ver, ¿qué avanza esto? Bueno, como les decía, Agristat es una empresa de base tecnológica. Como decimos, no en vano, pues nos basamos en estas nuevas tecnologías, con otras nuevas, como digo, la predicción, tecnologías de la información, incluyendo entre ellos los sistemas de información geográfica. Pero entendemos que la tecnología no es un fin, sino que es un medio. Pues nuestro cariz o nuestra razón de ser o nuestra misión tiene que ver con el servicio agronómico. Es un elemento que nos diferencia notablemente de gran parte de las compañías que se dedican a la teledetección aplicada a la agricultura. Es decir, en este caso, somos agrónomos en la mayoría del staff, y también desarrolladores, lógicamente, porque sin la informática no podría tener lugar todo lo que hacemos, pero básicamente nos diferencia que nuestra principal misión sí es dar un servicio agronómico. Tenemos presencia en campo continua, y aprendemos del campo y de la gente que está en el campo, tanto agricultores como técnicos, que son los que nos dan el retorno que nos es necesario para poder avanzar. En este caso, esta tecnología pues, no deja de ser, como decimos, un medio que ponemos a disposición de agricultores y técnicos, y en este caso lo que ponemos a disposición es información. Esta información, lógicamente, nace de unos datos, que son datos que en su mayoría proceden de imágenes de teledetección, principalmente de satélite, y nosotros esos datos los transformamos en información a partir de la creación de productos, de trabajos o de cadenas de procesado intermedias, y esta información no estaba disponible para los usuarios, agricultores, técnicos, como digo, hasta hace muy poco, porque bueno, no era accesible por el coste que tenía, por ejemplo, una imagen de satélite. Esto se liberalizó, y ahora las imágenes de parte de los satélites pues están a disposición de cualquier usuario que quiera descargar de forma libre, no de todos, unos cuantos, pero que son importantes. Y para que entiendan, a modo de ejemplo, pues una imagen de un día de una zona de a lo mejor de 175 por 180 kilómetros, pues costaba $2000. Pues se pagaba en dólares, que eran imágenes de satélites de la NASA. Pues hoy en día, eso que vale $2000 lo tenemos libre y además de forma continua, para todos los días, y podemos descargar el stock de imágenes para poder trabajar, como ha sido el caso de este proyecto, sobre el pasado. Bueno, como digo, nos gusta, aparte de ser una empresa tecnológica, presentar la parte humana, porque no podemos dar servicio basado únicamente en la tecnología, sino que hay todo un equipo
todo un equipo de personas detrás que tienen permanente contacto con nuestros usuarios y nuestros clientes. Bien, hecha la presentación de la empresa, me gustaría presentarles, o más o menos mostrarles lo que es para nosotros de forma sencilla la teledetección, en qué consiste. La teledetección, la palabra teledetección viene de visión remota. En este caso vamos a ver que aparte de una visión remota, también nos permite tener una visión artificial. Básicamente nosotros utilizamos la teledetección porque queremos dar respuesta a tres necesidades agronómicas básicas. La primera es poder observar. Un agricultor, un técnico cuando va a campo, lo que hace es una observación de los cultivos, pues en este caso la teledetección permite hacer esta observación, pero con una diferencia, y es que nos permite medir. Es igual que si tenemos algún sensor en campo que hace mediciones, bueno, pues la teledetección, aparte de productos visuales, son productos numéricos. Estas imágenes de satélite, de dron, no son imágenes de teledetección, son productos numéricos, son datos, y que, como decía, luego habrá que transformar en información, pero que nos permite medir el estado, en este caso, de los cultivos. Y, lógicamente, observamos y medimos para tomar decisiones. Esta es la contribución que hace la teledetección en el caso de la agricultura. Las imágenes de satélite o las imágenes de teledetección en su conjunto, lo que permiten, entre otras cosas, a la hora de observar los cultivos, es ampliar nuestra capacidad como seres humanos a la hora de visualizar los objetos, principalmente los cultivos en el caso que estamos hablando. ¿Por qué? Bueno, porque nos da una perspectiva que no tenemos. Nosotros vemos los cultivos a pie de parcela y la perspectiva aérea, la visión cenital, pues nos permite tener una visión de los cultivos que nos es muy difícil tener en campo, por nuestros propios medios. También es importante porque nos permite, sobre todo las imágenes de satélite, ampliar nuestro campo de visión. Como decía, una imagen de satélite como las que manejamos habitualmente, dependiendo del satélite, puede ser de 100 por 100 kilómetros o hasta 300 por 200 kilómetros. Y muy importante, y esto también nos diferencia en cuanto a nuestra visión como seres humanos, es que podemos ver más allá del rango espectral que ve el ojo humano. Podemos ver más allá de lo que sería el rango del visible, como ahora veremos, que es lo que nos da nuestra capacidad como seres humanos. Y podemos ver en zonas del infrarrojo térmico, de ultravioleta, etcétera, etcétera. Y como decía, la medición pues, nos permite conocer mejor a través de estos datos el estado de los objetos y de forma objetiva, que también es importante. Cuando un técnico, un agricultor va al campo y quiere ver el campo mal, lo va a ver mal. Y si lo quiere ver bien, lo va a ver bien. Hablo por la subjetividad. Evidentemente, su experiencia al final le va a decir que esto está de una manera o está de otra, ¿vale? Pero el hecho de poder tener datos que reflejen la realidad del cultivo en el momento en que captura el sensor la información, pues no, ofrece una objetividad si cabe mayor que la propia observación, como seres humanos. Como decía, el ojo humano pues trabaja en una zona del espectro electromagnético que es muy limitada. Como ven, aquí tienen todo el rango del espectro electromagnético y nosotros solamente vemos en esa zona, que ya he ampliado ahí, el espectro visible, que a su vez se divide en tres zonas, rojo, verde y azul, de ahí que muchas veces se haya oído o hayan oído hablar del RGB, rojo, red, G de green, de verde, y B de blue, azul. Las RGB, las imágenes digitales, ¿vale? Como las que hace cualquier móvil, cualquier cámara de fotos digital, pues trabajan en esta zona del espectro y la información la capturan en cada una de estas zonas. Luego la combinan con una serie de filtros que coinciden en este caso con estos tres colores y permiten dar la información en color natural. Bien, pues como decía, nosotros podemos, a través de estos satélites, observar zonas fuera de lo que ve el ojo humano, de la zona del visible. Por ejemplo, como decía, muy importante, y ahora veremos, la zona del infrarrojo cercano,
a la hora de evaluar el estado de los cultivos. ¿Por qué vemos en el infrarrojo? Porque los satélites, que son vehículos, satélites son los vehículos, lo importante es la cámara, que es el sensor, ¿vale? Entonces, el sensor tiene canales que trabajan o que capturan la información a otra longitud de onda. Tiene un canal en el rojo, otro en el verde, otro en el azul, pero también tiene otro en el infrarrojo, por ejemplo. Dependiendo del satélite, pues va a tener más o menos canales y va a trabajar a distintas longitudes de onda. ¿Y por qué decía lo de la longitud de onda que es importante para ver los cultivos? Bueno, porque para poder interpretar la información y los datos y poder generar productos o indicadores del estado de la vegetación, tenemos que saber cuál es el comportamiento de los diferentes objetos a lo largo de la distinta longitud de onda del espectro electromagnético. Esto que están viendo aquí es la curva de evolución de tres objetos muy distintos, pero que nos podemos encontrar en el campo. Por ejemplo, la curva marrón describe y en este caso lo que estamos midiendo, no lo he comentado, es la cantidad de luz que reflejan los objetos, que es lo mismo que hacen nuestros ojos. Lo que están es midiendo continuamente la cantidad de luz que reflejan los objetos. Bueno, pues esa cantidad de luz que reflejan los objetos es distinta según la longitud de onda en la que estemos haciendo la medición. En este caso, en el suelo desnudo, que sería la curva marrón, vemos que apenas hay diferencia entre la longitud de onda que reflejan los objetos, cuando es un suelo, en el infrarrojo cercano respecto al rojo. El infrarrojo cercano, no sé si tengo el puntero, sería esta zona de aquí, ¿se ve? Y el rojo sería esta zona de aquí, canal 5, canal 4. ¿Vale? Bien, si cambio de objeto y me voy a la curva verde, que sería una vegetación, vemos que en ese caso hay una diferencia notable entre la longitud o la cantidad de luz reflejada en el infrarrojo cercano respecto al rojo. ¿Lo ven? Bueno, pues aprovechamos que conocemos esa diferencia para establecer un indicador, que no lo hemos hecho nosotros, esto está publicado desde los años 80, que es el índice de vegetación por diferencias normalizado, o NDVI, que lo que hace es una sencilla operación matemática entre la respuesta a distintas longitudes de onda, centrándonos en el infrarrojo cercano y el rojo. ¿Vale? Bueno, dentro de que ya vemos que este indicador nos permite diferenciar objetos, a mayor salubridad de la vegetación, mayor será el índice, el suelo dará un valor más bajo de índice de vegetación, pues vemos que dentro del mismo objeto vegetación somos capaces, dependiendo del estado de salud del objeto, pues vamos también a ser capaces de diferenciarlo. Esto sería la respuesta de una hoja muerta, que no tiene actividad fotosintética, donde vemos que apenas hay diferencias entre la cantidad de luz que refleja el infrarrojo con el rojo. Y en el lado contrario tenemos la hoja con plena actividad fotosintética, donde vemos que hay diferencias en el mismo sentido que apuntaba el gráfico que hemos visto. Bueno, esto ya digo, no es necesario aprendérselo, simplemente es para que puedan entender mejor por qué nos hemos basado en estos indicadores a la hora de establecer los trabajos. El tamaño de píxel o el área que cubre cada píxel de la imagen, en este caso es de 10 metros, porque trabajamos con unos satélites, que son los satélites Sentinel-2, A y B, que tienen esta resolución espacial. ¿Vale? Cada píxel son 10 por 10, es decir, 100 metros cuadrados. Bien, pues esto sería el equivalente a tener en campo un sensor instalado, fijo, cada 10 metros. ¿Vale? Un sensor que nos va a permitir leerlo cuando queramos, si tenemos los datos. En este caso son las imágenes de satélite. Ahora, con la siguiente diapositiva se va a entender un poco mejor. Bueno, ya hemos hablado del índice y, lógicamente, en un área de 100 metros cuadrados, de 10 por 10, pues en cualquier parcela nos vamos a encontrar distintos objetos, no solamente vegetación, sino que habrá también un porcentaje de suelo, un porcentaje de sombras, un porcentaje de cualquier otro objeto, agua, plásticos. Vale, pues en este caso el índice de vegetación que nosotros calculamos nos da un único valor para todo este área. Entonces, ¿realmente qué es lo que estamos viendo con ese único valor? Bueno, empíricamente se ha demostrado que lo que estamos viendo es el porcentaje de ese área que
corresponde a cubierta vegetal verde. Y muy importante, cuando digo verde, no me refiero verde a nuestros ojos, sino verde a ojos del satélite. Verde, actividad fotosintética. ¿Vale? Y que tenga actividad fotosintética. Yo puedo estar viendo un césped artificial y un césped natural por teledetección. El índice de vegetación de un césped artificial será cercano al del suelo desnudo. Y es verde a mis ojos. ¿Vale? Simplemente para que se entienda la diferencia, que ahí está el poder de esta teledetección, que nos permite ver la actividad fotosintética relativa de la cubierta vegetal. Bueno, pero lógicamente una imagen no deja de ser, como bien decimos, una foto, un instante. ¿Vale? Entonces lo interesante no es tener solamente un instante, sino poder tener información a lo largo del tiempo de cómo evoluciona cualquier zona que estemos monitorizando. En este caso, pues una parcela con un cultivo. ¿Vale? Bien. Esa evolución a lo largo del tiempo, vista en una imagen, pues podemos tener una secuencia de imágenes y la podemos evaluar visualmente, ¿eh? Si somos capaces de tenerla, pues como en modo diapositivas o con unas herramientas, como ahora veremos, de forma que nos permite seleccionar la fecha o la imagen que queremos. Pero lo interesante para nosotros, y esto es otro elemento diferenciador de nuestra propuesta como empresa de servicios, es poder ver la evolución de ese índice a lo largo del tiempo. Y eso lo podemos hacer para cada uno de los píxeles que componen la imagen. Si se acuerdan, en la anterior diapositiva mencionaba que tener esa imagen de satélite es como tener un sensor cada 10 metros. Bueno, pues tener la posibilidad de poder leer cada uno de esos hipotéticos o virtuales sensores, cómo evoluciona en el tiempo, igual que lee una sonda de humedad o cualquier otra sonda que tenga en campo, ¿vale? Es lo que da verdaderamente la fuerza a la hora de poder interpretar mejor la realidad de lo que está ocurriendo a través de estos datos que, como digo, nosotros procesamos para que sean más que datos, información para la toma de decisiones. Esto que ven aquí es cómo evoluciona en el tiempo este indicador, el índice de vegetación, por ejemplo, en un cultivo de un cereal. Inicialmente, un valor equivalente al suelo desnudo, porque se ha sembrado, hay un suelo, pero a partir de cierto momento empieza a emerger el cultivo. Esta emergencia del cultivo viene a ser más o menos cuando el satélite registra que hay un cambio, viene a ser en torno a un 10-15% de la cubierta vegetal. Y, lógicamente, conforme va conquistando el cultivo a lo largo del tiempo el territorio, hasta que se va expandiendo, visto desde arriba, lo estamos viendo desde arriba, pues lógicamente el índice va a ir aumentando. No aumenta indefinidamente, ¿vale? Aumentaría como máximo hasta ese 100%, que viene a ser en torno a un índice de vegetación de 0,92, 0,93. ¿Vale? El suelo desnudo estaría en torno a 0,15, 0,18. ¿Vale? Bien, se mantendrá la cubierta con ese índice un tiempo. Y en ese tiempo, que llamamos el periodo de meseta, será en el cual se produzca el cambio o la transición de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva del cultivo. Y finalmente, pues una vez que el cultivo ya prácticamente ha madurado, ¿vale? Pues la parte vegetativa de la planta ha cumplido su misión y por tanto empieza a perder actividad vegetativa, empieza a perder actividad fotosintética y a nuestros ojos empieza a secarse, a amarillear, pero a ojos del satélite empieza a bajar el índice hasta que finalmente se alcanza un valor similar al del suelo desnudo. ¿Recuerdan antes de la curva del suelo? Pues lo mismo pasa cuando se seca la vegetación, se acerca a la curva o a la firma espectral del suelo y finalmente se cosecha. Esto sería para un cereal, por ejemplo, o para un maíz, cultivo extensivo anual. Si se cosecha en verde, pues haría una bajada repentina el índice, porque se ha cosechado. Si, por ejemplo, es una viña, pues tendrá el valor máximo más bajo, porque no cubre totalmente el suelo. Puede empezar más arriba, dependiendo de si se ha hecho más práctica en poda o no. Un olivar que es de hoja perenne, pues tiene otra pauta. ¿Vale? Nos ponemos ya a los ojos y pensamos en los cultivos vistos desde arriba, pues ya más o menos podemos hacer este seguimiento de esa evolución mental. ¿Vale?
Bien, pues este indicador, desde un punto de vista agronómico, es un indicador objetivo, recalcamos lo de objetivo porque estamos realmente midiendo el estado de la vegetación. En este caso, la respuesta del cultivo a las condiciones ambientales, pero también al manejo. El manejo que haga del cultivo el agricultor, el técnico, etc. ¿Vale? Por tanto, es un marco de referencia para construir un sistema de evaluación del manejo agronómico y también de la detección de problemas. ¿Qué va a pasar con la curva de evolución del índice si hay algún problema? Pues que se va a alterar. La teledetección no ve causas, la teledetección ve efectos. ¿Vale? Pero si hay un efecto en la cubierta que acabe teniendo incidencia en la actividad fotosintética de esa cubierta vegetal, se va a notar cuantitativamente a través de la evolución del índice. Si hay un pedrisco, por ejemplo, pues va a bajar el índice acorde al daño que haya provocado el pedrisco en la actividad fotosintética de esa cubierta. Si hay una plaga que afecte a la actividad fotosintética de mi cultivo, también va a hacer un efecto depresor en la evolución del índice, que va a marcar una pauta distinta a la que debería llevar si no hubiese ocurrido nada. ¿Vale? Bien, pues toca en este caso ya, una vez que ya tenemos claros más o menos los conceptos de la teledetección, conceptos que trata de forma lo más sintética y sencilla posible, pues vamos a explicar cómo hemos llegado a obtener este algoritmo de detección y estimación de daños por conejo en el cereal de secano, mediante las técnicas de teledetección, que dentro de teledetección pues agrupamos también técnicas de tecnología de información, incluyendo sistemas de información geográfica. Con el objetivo de este trabajo, que fue, ya digo, un encargo que nos hizo WWF en el marco del proyecto Preveco, era la realización de un estudio metodológico para desarrollar un algoritmo de un diagnóstico temprano, muy importante, temprano. Hablamos de temprano durante el mes de abril, y en este caso centrado en el siniestro por conejos, en parcelas de cereal de invierno, de secano, potencialmente siniestradas, y para ello utilizamos todas estas técnicas. O en este caso incluimos la evaluación y posterior validación de esta metodología con parcelas que a priori pues todavía no sabemos cuál era su valor de tasación real. Y primero hemos utilizado los datos, que aquí es donde recalco o reitero en este caso el agradecimiento a Agroseguro porque nos utilizó los datos que permitieron hacer este trabajo con las tasaciones en campo para poder determinar el algoritmo, y una vez que tenemos el algoritmo lo evaluamos y lo validamos con parcelas de las cuales no se conoce realmente el valor de tasación, a ver cómo encaja. Por tanto, el trabajo se estableció en dos fases para cumplir como principal objetivo ver si éramos capaces de detectar si había habido o no siniestro. Y en este caso, para determinar qué es siniestro y qué no es siniestro, pues nos alineábamos con lo que Agroseguro determina que es cuando supera el 20%, por recordar, se considera siniestro, y a partir de ahí, ya en función del grado de siniestro, pues tendrá más o menos indemnización. ¿Vale? Pero este umbral del 20% es el que marcaba si hay o no siniestro en campo por este daño. Y la segunda fase es, una vez que ya somos capaces de hacer ese cribado de forma adecuada, ver si somos capaces de tener suficiente precisión a la hora de estimar el porcentaje de recinto siniestrado, comparado en este caso con los datos reales de campo, de tasación en campo, facilitados, como digo, por Agroseguro. Bien, lo primero que hicimos es coger los datos conocidos siniestro, con tasación en campo, y los ordenamos, los agrupamos y los ordenamos, estableciendo estas clases que ven aquí. Y todo lo que sería sin siniestro hasta un 20 y tantos %, a partir de un 25, perdón, sin siniestro, otra clase era entre el 1 y el 25%, por encima del 25 hasta el 50%, ¿vale? Es decir, cogemos los datos de siniestro de cada uno de los recintos, los agrupamos en función de cada uno de estos grupos que hemos, y vemos cuál es su evolución media. Su evolución media, que es lo que ven aquí,
según, en este caso, el índice de vegetación medio del recinto. ¿Vale? Ahora veremos cómo hemos llegado a ese índice de vegetación medio del recinto. Donde vemos que, bueno, pues prácticamente se ordenan sin siniestro, lógicamente, queda arriba, y en el orden en el que están el siniestro creciente, pues lo tenemos también aquí. Hay una pequeña confusión ahí entre ese siniestro entre el 50 y el 99%, que según la fecha hay un poco de desajuste en cuanto a las medias, ¿vale? Pero el índice de vegetación medio vemos que responde bastante bien. También, lógicamente, como tenemos los datos, pues lo hemos comparado con el índice de vegetación mínimo, donde aquí ya es más fácil hacer esa separación de cuándo hay siniestro y cuándo no, pero es más difícil ordenar o llegar a poder tener una correlación con el porcentaje real de siniestro, ¿vale? Porque se agrupan todas. Y esto mismo, pues también con el NDVI, o el índice de vegetación máximo, ¿vale? Porque son estadísticos que nos proporciona, como ahora veremos, un sistema de información geográfica cuando cruzamos la información de satélite y la imagen, que son píxeles, con la capa vectorial de los recintos donde teníamos esas tasaciones realizadas. Bien, esto visto desde el satélite, bueno, pues aquí, por ejemplo, vemos una parcela sin siniestro, en este caso es una parcela de regadío, ¿vale? Donde vemos que tiene valores muy altos, ¿vale? Principalmente porque es regadío, y, bueno, pues, aunque haya cierta heterogeneidad, pero esa heterogeneidad se produce en valores altos. Luego aquí es una heterogeneidad normal y no hay daño real por conejo. En cambio, en esta otra parcela que ven aquí, esto es como se ve con uno de los productos, que es el producto RGB. El producto RGB no es el color natural, sino que es una combinación de bandas que hemos hecho para destacar la vegetación por encima del resto de objetos. Aparentemente es una foto en color natural, pero no es exactamente así. Se llama un falso color de detección, que es falso en el buen sentido, que es una combinación adrede para poder destacar la vegetación por encima del resto de objetos. Donde vemos claramente que en esta parcela que tuvo un siniestro tasado del 78%, pues donde vemos claramente la afectación y cómo se produce el daño por conejo. El daño por conejo en la parcela se produce siempre o desde un frente hacia adentro o desde fuera, como vemos en este caso, hacia adentro, pero siempre hacia dentro de la parcela. Es un daño peculiar. Lógicamente se van alimentando de lo primero que encuentran, que es lo que queda en la periferia de la parcela, y conforme van acabando con ese alimento, van siguiendo hacia adentro. Pues esto es lo que estamos viendo aquí. Y esto a ojos del índice de vegetación, cuando esta parcela, si no hubiese tenido daño, se tenía que haber movido en estos valores, que imagino que no se ven, ¿vale? Están en torno a 0,62, 0,63 de media, ¿vale? Pues realmente los valores o la gama de valores que nos encontramos están en todo esto. Donde realmente se ha producido el daño están en valores muy bajos, cercanos a ese 0,2, 0,18, que corresponde a un suelo desnudo. Como vemos, se está produciendo un gradiente de valores, un gradiente de daño. Bien, esto esquemáticamente lo podríamos ver de esta manera. Frente a una parcela que no hubiese tenido un daño, que hubiese tenido un valor medio, que más o menos en los tecanos, pues sería de esta cifra, de esta magnitud, de 0,75 de índice de vegetación, pues la media baja. La media baja directamente. Y hay zonas donde vamos a tener daños porque prácticamente lo que vemos es un suelo desnudo, porque se ha comido prácticamente todo el cultivo, ¿vale? Bien. Ocurre que hay veces que tenemos valores muy altos por encima de la media, y eso, aunque puedan parecer daños, aunque pueda parecer que no hay daño, a veces ahí tenemos daño, ¿vale? Porque aparecen hierbas, malas hierbas, que a lo mejor el conejo no se alimenta, ¿vale? Y están confundiendo, y esto es una limitación de la metodología, ¿vale? Y cuando tenemos hierbas. Ocurre también cuando tenemos parcelas de nonascencia,
La coincidencia no nascencia, por ejemplo, en girasol, que esto lo hemos visto también en otros trabajos, también con Agrosegur. Y, lógicamente, cuando hay un daño, pues el máximo puede disminuir, la media, por supuesto, baja y podemos llegar hasta pérdidas en toda la parte. Bueno, pues en esto nos hemos basado para poder establecer la metodología. Hemos supuesto una distribución normal a priori de toda la superficie, ¿vale? Y hemos establecido, después de mucho trabajo estadístico con los datos, hemos establecido, bueno, pues un valor que sería en torno a 1,3 veces la desviación estándar, que sería un percentil 90. Entonces, lo que hemos hecho es, por un lado, marcar un índice de referencia promedio para una zona, que en este caso la zona de trabajo estaba en torno a 0,65, en la fecha en la que se produjo el análisis, ¿vale? Y, por otro lado, buscamos un valor máximo potencial de la parcela de la superficie no dañada. Que sería más o menos el valor que hubiese tenido la parcela en caso de no haber habido siniestro, ¿vale? Entonces, bueno, después de un tratamiento estadístico, pues hemos llegado a esta conclusión dentro del algoritmo. Hemos cogido la mediana más la desviación estándar multiplicada por 1,3, ¿vale? Y también hemos cogido como referencia el valor máximo encontrado estadísticamente. Y hemos jugado a sacar la media de estos dos valores y la hemos comparado con ese 0,65. ¿Para qué? Para establecer el máximo de referencia contra el que someter a la media real de toda la parcela. Y, por otro lado, tenemos otra referencia que es el suelo desnudo, que sabemos que su valor pues, está en torno a 0,18, ¿vale? Bien, lógicamente, antes de llegar a hacer el algoritmo, hemos tenido que trabajar con los recintos. Bueno, simplemente decir que por las propias limitaciones que hablaba, que tiene la teledetección, en este caso por la resolución espacial principalmente, bueno, pues hemos tenido que coger recintos superiores a media hectárea. El tamaño de píxel son 100 metros cuadrados, ¿vale? En un área de 3×3, que sería un nivel de agregación para quitar el problema a veces que puede sufrir de la georreferenciación de la imagen. Bueno, vamos a 900, 1000 metros cuadrados, pero como luego hay otros condicionantes, bueno, pues hemos fijado, esto ya es una experiencia que tenemos de ya muchos años, hemos fijado en que todas aquellas parcelas que estén por debajo de la media hectárea, ¿vale? Pues las quitábamos de este análisis, para poder obtener el algoritmo, me refiero, ¿vale? Luego también otra cosa importante es que la parcela que veamos con el satélite tiene que estar, o que la superficie sembrada coincida con la superficie del recinto SIGPAC, que es la referencia cartográfica que hemos cogido en este caso. Porque están viendo ustedes que hay agricultores que siembran media parcela. Entonces, si tenemos media parcela sembrada, luego nos va a salir que tiene daño, no cuando realmente no lo tiene porque ha sembrado solo medio. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es que cogemos y decimos, vale, pues más o menos el 5% que haya de coincidencia entre la superficie sembrada y la superficie del recinto, ¿vale? Y por último, bueno, aquí esto es una fórmula un poco compleja, pero lo que buscábamos era evitar aquellas parcelas que tienen una geometría alargada, ¿vale? Y que eso pueda dar problemas. Entonces, bueno, hemos establecido una forma de identificarlas. ¿Por qué quitamos esas parcelas que son alargadas? Bueno, porque lo que vamos a hacer también es una erosión de la parcela, una erosión en la cual vamos a quitar los 7 primeros metros, desde fuera hacia adentro, para evitar lo que se llama el efecto borde en teledetección, que es esas zonas entre parcelas, ¿vale? Entonces, para quitar ese efecto borde, ponemos un buffer de 7 metros, que más o menos viene a ser la mitad prácticamente de la hipotenusa del píxel, ¿vale? Bien, trabajamos, como decía, con imágenes Sentinel-2 que tienen esta resolución espacial. Bueno, pues finalmente hemos llegado a este algoritmo, que como decimos, todo es mejorable, ¿vale? Pero ya digo, hemos sometido a muchas metodologías cruzadas, combinadas, y finalmente la que mejor resultado nos ha dado hasta la fecha es esta, aunque luego ya verán que apuntamos a otras futuras líneas de investigación
que pueden ser más completas, aunque también más complejas. Lo que hacemos es buscar el máximo entre 0,65 y el resultado de esta operación, mediana mediana más 1,3 veces la desviación estándar más el máximo dividido por 2, para sacar la media de esos dos parámetros. A eso le restamos la media real de la parcela y lo dividimos por ese mismo parámetro, ese máximo que decíamos ahí, pero en este caso, en vez de restar la media, le restamos el valor del suelo de media. Y lo que buscamos es cuánto se desvía la media del rango total. O sea, en qué posición está la media respecto al rango total que deberíamos tener si no hubiese habido daño. ¿Vale? Eso nos da el porcentaje de daño. Buscamos que el porcentaje de daño sea superior al 20% para que sea indemnizado. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es la distribución de la nube de datos, ¿vale? Comparando el daño estimado por el algoritmo con el daño tasado, ¿vale? Aquí hay que hacer dos lecturas. Por un lado, la primera fase, que era ver si buscábamos hacer el cribado de forma correcta cuando establecíamos ese umbral del 20%. Bueno, pues en este caso, las zonas que están en naranja serían los falsos positivos y los falsos negativos, ¿vale? Y todo lo que corresponda con la zona azul, pues sería correcto. Bueno, pues en este caso se cumple bastante bien, aunque vemos, lógicamente, un poco... Bueno, vemos que hay mucha dispersión, ¿no?, en los datos. Vale. Las parcelas que se sometieron a evaluación, ¿vale? Bueno, pues también este fue el resultado. En la mayoría de ellas se cumplía esta premisa, ¿vale? Aunque algunas se dieron con falsos positivos y falsos negativos. Y finalmente se introdujo toda la población existente y, bueno, vemos que se cumple bastante bien en la primera fase. En la segunda, en cuanto a la dispersión, pues todavía queda trabajo por hacer, ¿vale? En cuanto a próximos avances en esta línea de investigación, pues lo que nos gustaría es incorporar al algoritmo lo que sería el proceso completo de crecimiento y desarrollo del cultivo. Es decir, lo que sería buscar la evolución temporal del índice relacionándolo con la biomasa acumulada. Por teledetección somos capaces de determinar la biomasa acumulada de un cultivo, principalmente de cereal, pues a través del conocimiento de la transpiración del cultivo acumulada. Esta transpiración acumulada, según FAO 56, es el producto del coeficiente de cultivo, el pastal, el debido a transpiración, multiplicado por la evapotranspiración de referencia. Y como el satélite me da precisamente esta correlación, ¿vale?, pues únicamente necesito un dato meteorológico para poder obtener la biomasa acumulada. Esto, lógicamente, se hace por interpolación diaria, tanto del índice como del dato de evapotranspiración, ¿vale?, que sí que diario lo podemos obtener de las redes, de la red de estación CIAR, por ejemplo. Y, por tanto, pues, podemos tener la transpiración acumulada de una forma más o menos sencilla, por tanto, la biomasa acumulada, porque esto es un factor que tenemos bastante calibrado en el caso del cereal. Y también, pues, tendríamos necesidad de un modelizado de la curva patrón del índice, considerando sobre todo la fecha aproximada de aparición del daño, ¿vale? Que no siempre los daños se producen en la misma fecha, aunque, bueno, en su mayoría suele ser porque es un momento especial para que se produzca, por muy diversos motivos. Y antes de terminar, me gustaría, bueno, pues, hacer algo de interactuación, porque tenemos los datos aquí representados en el sistema. Este es nuestro sistema AgriStatWeb, que es un GIS, un sistema de información geográfica online, ¿vale?, en el cual, pues, tenemos los datos de teledetección y tenemos las capas de información que proceden del estudio que hemos hecho, tanto los datos tasados como los datos una vez aplicado el algoritmo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque lo interesante era poder determinar si somos capaces de vislumbrar en qué zona del territorio se está produciendo un potencial daño. Cómo la teledetección nos puede avisar
Digo, oye, aquí, en esta zona de aquí está ocurriendo algo, ¿vale? Con independencia de que luego podamos ser mejor o peor en la precisión de ese daño. Pero al menos, que yo creo que es un objetivo importante, poder utilizar la detección incluso 2 meses antes de que se produce la tasación real en campo, que se puede producir a final de año, perdón, a final de campaña, estamos hablando de mes de abril, pues con tiempo suficiente poder determinar que ahí está ocurriendo ese daño. Bueno, pues aquí tenemos las parcelas de estudio, ¿vale? Aquí voy a aplicar un filtro en la parcela de estudio, donde voy a pedirle que me diga aquellas con daño tasado superior al 20%. ¿Vale? Bueno, pues ya aparecen. O sea, en negro tenemos las que forman parte del conjunto, pero en azul nos está mostrando las que según la tasación en campo hecha en el mes de junio, pues han salido que tienen daño por poner. Si ahora, en este caso, le sumamos el daño evaluado y hacemos la misma operación, vamos a hacer una consulta espacial donde digamos que el daño sea superior al 20%. Como ven, no hay una coincidencia exacta, ¿vale? Pero sí que en la mayoría de los casos las zonas aparecen representadas. ¿Se ve? Y esto es 2 meses antes de que se produzca la tasación en campo. Entonces, el objetivo inicial creo que se cumple bastante bien. Lógicamente, es sometido a falsos positivos que podamos dar, porque la metodología no está madura, ¿vale? Pero al menos en lo que es esta parte del objetivo, entendemos que se cumple bastante bien. Y nada más. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, está hecho para cultivo de cereal de secano. Claro. Esto está hecho con las imágenes, quiero recordar, del año 2020, el 8 de abril. Sí, sí. Ya digo que no es perfecto y preciso, pero sí que en lo que es al menos geolocalizar las zonas donde se está produciendo. Claro, lo que tendríamos que jugar es con varias fechas. Y la detección lo que nos permite es trabajar en tiempo real, pero también sobre el pasado. Entonces podemos jugar con varias fechas para ver que si por el tema de que hay un exceso de pluviometría se reproduce otra vez una especie de resiembro, que vuelvas a emerger el cultivo o de alguna manera, o hierba o lo que sea, ¿vale? Pues como he dicho, las malas hierbas es una limitación, pero podemos buscar varias fechas para poder tener ese indicador teniendo en consideración cuándo se están produciendo las lluvias y cuándo pueden tener efecto de nuevo en la recesión. Sí, ¿vale? ¿Habéis trabajado los plazos en viñedos como Para este caso concreto, no, bueno, es otra línea que se podría abrir. De momento no hemos trabajado. Hemos empezado por la parte del cereal
pero que se podría trabajar igual. Lo que habría que ver es cómo responde la teledetección en este caso. Pero no, en el caso de viñedo concreto, para este caso concreto no hemos. Sí que tenemos experiencia en viñedo, en otras muchas cosas, pero para el daño por conejos o cualquier otro daño no hemos trabajado. Claro. La sensibilidad es la que es. El daño en yemas no lo vemos. Aquí vemos actividad fotosintética. Es otra limitación, claro. Claro, ahí lo que ocurrirá es que para el valor que decíamos de referencia de 0,75, ¿vale? Tendremos que testearlo para poder establecerlo en esas condiciones. Y lógicamente, al tener un rango más estrecho de trabajo, pues también se notaría la afección, lógicamente. Se vería, pero con más dificultad, porque estrechamos el rango de trabajo. De todas formas, perdón, el 2020 fue un año lluvioso, ¿vale? Con lo cual estábamos en unas condiciones de trabajo, lo digo por la anterior pregunta. Y sí que hemos visto que algunas parcelas que en una fecha tenían un daño, cuando íbamos al final, veíamos que habían rebrotado, ¿vale? Luego, el daño estaba, pero luego veíamos que había evolucionado otra vez a subir el índice al final de la campaña, ¿vale? Precisamente por las lluvias. Nada, muchas gracias. Gracias por estar presente. Pues nada, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Francisco Ruiz y os voy a presentar un poco lo que trabajamos en el Preveco, bueno, una parte un poco más sencilla, pero bueno, me voy a centrar sobre todo en las medidas que ejecutamos en el proyecto y una serie de peculiaridades que tienen estas medidas, tanto en su implantación como en su mantenimiento, ¿no? En su seguimiento. Y luego, bueno, pero primero quería agradecer a Ramón la oportunidad de presentar estas medidas y en este contexto, en estas jornadas. Agradecer igualmente a los compañeros, que hay muchos aquí, que intervinieron en este proyecto, por Manuel, Antón, Fernando, María, que estaba por ahí. Bueno, agradecer toda su labor, porque la verdad es que este proyecto
Ha sido súper interesante, creo que merecería un bis o varios bis porque es está siendo muy ilustrativo, ¿no? Y yo creo que ha dado mucho que hablar y creo que todavía le queda mucho recorrido. Y en la especie estrella de nuestra fauna, que es el conejo, aunque el lince es muy bonito, pero el conejo es la parte principal y ya sabéis que por eso nos llamamos como nos llamamos, ¿no? En España, ¿no? Bueno, pues nada, pues presentar un poco el grupo operativo. Ahí. Bueno, pues esto nace como un grupo operativo, el Preveco, con una serie de miembros, de miembros de la Fundación CBD Hábitat, de UPA, WWF, Fomecan como empresa ejecutora de estas medidas, y luego miembros colaboradores como son la Junta de Castilla-La Mancha, Agroseguro y la Junta de Extremadura también, colaboradora del proyecto. El objetivo general del proyecto era mejorar la productividad de cultivos agrícolas mediante la reducción de pérdidas económicas producidas por los daños que generan las poblaciones de conejos, preservando y mejorando la biodiversidad de los agrosistemas. Es decir, en ningún momento la limitación que podamos aportar, que podamos generar en las poblaciones de conejos, lo que tratan es de extinguir al conejo, como a lo mejor a algunos agricultores les gustaría. Lo que se trata es de devolver ese equilibrio que en los sistemas de los agrosistemas pues se ha perdido, ¿no? Como antes se ha comentado. Dentro de las acciones de esta reducción de daños, pues tenemos una serie de pautas que, bueno, yo he dejado aquí un poco las que un poco desarrollamos nosotros en el proyecto, pero luego hay muchas más, entre ellas las que ha comentado Andrés, ¿no? Dentro de estas acciones tenemos los acuerdos de colaboración con los agricultores, que en principio podría ser más fácil o menos fácil. No quiero tampoco enredarme mucho con eso porque José Manuel o María o tal, bueno, ya sabéis un poco que no era tan fácil encontrar la serie de peculiaridades de las parcelas que necesitábamos para hacer este proyecto y este estudio, ¿no? Luego la ejecución de las medidas que habíamos propuesto para la prevención, algunas de ellas se podían ejecutar porque legalmente se podían y otras en las que la legislación no lo permitía y en algunos casos sabíamos que se estaban haciendo, pero bueno, de forma alegal, que no se podía, digamos, evaluar esa acción porque realmente no está dentro de la legislación, por poner algún caso, ¿no? El seguimiento del estado de estas medidas, ¿no? Cómo se estaban comportando y luego el mantenimiento de las mismas, ¿no? Dentro del... Dentro de las pautas a seguir, pues comenzamos a la hora de realizar una serie de medidas, pues comenzamos por una serie de pasos. Uno, primero, la recopilación bibliográfica sobre las medidas de prevención que se estaban desarrollando, tanto en el terreno donde nosotros queríamos trabajar, como en otras zonas o en otros países donde se llevan medidas de prevención de los daños y control poblacional del conejo. Por poner un ejemplo, no sé, en Australia se realiza una medida de control poblacional que aquí son están totalmente prohibidas, ¿no? Bueno, yo qué sé, dinamitar incluso las madrigueras o tal, que es algo que aquí no lo vamos a permitir ni queremos tampoco, ¿no? Con esa recopilación, esa revisión bibliográfica, pasamos a elaborar unas fichas donde describimos las medidas que queremos ejecutar, ¿no? Donde se pueden hacer. Y una vez con estos dos documentos pasamos a desarrollar el proyecto. Una vez que nos ponemos también manos a la obra, tuvimos que desestimar algunas medidas por no encontrar las parcelas idóneas para hacerlas, porque no teníamos el suficiente número de parcelas con esa casuística o porque simplemente pues, eran métodos legales que no se contemplaban dentro de la legislación. Los cultivos objetivos que tuvimos, cereales de invierno, que es el grueso de las medidas donde están implantados, viña y olivo. Utilizamos la viña y el olivo en algunas ocasiones donde había algunas medidas ya ejecutadas y en las que podíamos tomar una serie de datos. Pero eran las parcelas, el menor número de parcelas
de las 80 parcelas que queríamos actuar, evaluar y aplicar las medidas, ¿no? Dentro de las medidas de prevención de daños tenemos medidas con diferentes tipos de gestión. Medidas de barrera física, medidas de barrera por reacción de aversión, medidas de gestión de hábitat, entre ellas, por ejemplo, eliminación de refugio, adaptación de cultivos, fomento de depredación, y medidas de gestión cinegética. Algunas de ellas, ya digo, que no se han podido ejecutar como en un principio habíamos propuesto. Medidas de barrera física. Nos vamos a centrar en tres: vallados perimetrales, vallados con pastor eléctrico y un foso perimetral. Lo bueno que tenía el proyecto es que tampoco nos quisimos encorsetar mucho en las medidas que ya se venían realizando y en otras que a lo largo de la evolución de esto, pues, del proyecto, pues fuimos recogiendo y recopilando para implantarlas, ¿no? Para ver. Incluso en el caso este del foso perimetral, pues tuvimos una cierta aceptación, aunque hay que darle una vuelta a esta medida, que luego veremos, pero es una medida que en principio no se había contemplado. Pues mira, vallado perimetral, que es algo típico que se lleva haciendo, pues, lo voy a pasar muy rápido cómo están dispuestas las medidas, porque luego sí me quiero centrar en el seguimiento de la medida y las peculiaridades que tenía. Bueno, es una medida que es la típica, teníamos vallados con 60 centímetros de altura, con 40 centímetros enterrado en la tierra. En algunos casos se tuvo que poner faldón, pero creo que eran los mínimos, que todos fueron enterrados, y es una medida que, bueno, que se lleva implantando mucho tiempo, pero que tiene las peculiaridades que comentaba Alba esta mañana, ¿no? Las peculiaridades, ¿cuáles son? Que tiene que tener un mantenimiento, como todas las medidas o como la gran mayoría. Si ese mantenimiento no se produce, al final el conejo tiene que comer y se busca las artimañas para pasar por donde tenga que pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta medida? Pues que necesita mínimo unas revisiones semanales. En algunos casos hemos visto que de un día para otro ya nos hemos encontrado con cateras, con zonas de las vallas tumbadas. Los conejos realizan cateras por debajo de la malla, es su ADN, ellos hacen madrigueras, pues lo lógico es que pasen por dentro, ¿no? Si la valla no está bien sujeta, puede tumbar la estructura, necesita un buen soporte para poner la valla. Hay algunos vallados fijos que nos encontramos en parcelas que tienen muy buenos postes para ponerlos, en otros casos se ponían con varillas de ferralla para ser más ágil y para poder ejecutar las acciones. Y si el vallado es antiguo, que comentaba antes Alba, pues se generan agujeros en el vallado. Cuando el vallado llega a un momento en el que se estropea por oxidación o por tal, los conejos hacen agujeros directamente y lo atraviesan, ¿no? Es necesaria la reposición total o parcial de ese vallado, con lo cual se incrementa, pues, los costes de esa medida, tanto en materiales como en tiempo, ¿no? Es uno de los graves problemas que tienen las medidas, es el mantenimiento, que hay que evaluarlo también, ¿no? En el proyecto lo evaluamos, aunque, bueno, como digo, necesitaría un BIS, necesitaríamos más tiempo para evaluar bien todas las medidas. Luego Germán ya os pondrá un poco los resultados más en detalle de todo esto, pero bueno, es que es algo que ha salido, yo creo que con muy buenos datos. El vallado con pastor eléctrico, a la medida del vallado normal se le suplementó con un pastor eléctrico, con las peculiaridades de que en vez de poner hilos se ponían cintas de 4 centímetros, se tenían que poner a 6 centímetros del suelo la primera cinta, la siguiente va unos 10 centímetros de la anterior, de la primera, para evitar que el conejo se acerque para escarbar y para evitar que el conejo trepe la malla o quiera pegar un salto, ¿no? Entonces, el problema que tiene esta medida, que os pongo por aquí, es que vuelven a realizar gateras por debajo cuando el conejo, si se aleja un poquito y esto, no lo hace con tanta facilidad como cuando no tiene el pastor eléctrico, y hay que tener una serie de precauciones. Que lo ha comentado antes Alba un poco de pasada, es que el circuito se puede descargar en el momento que toca con cualquier elemento. Entonces, con cualquier elemento, una planta que vaya rodando, unas hierbas que empiezan a crecer, en el momento que tocan las cintas se descarga y entonces empieza a perder intensidad, empieza a perder el efecto que se consigue. Es necesario limpiar bien toda esa zona y mantenerla limpia en todo lo que dure el cultivo. Y si no hay corriente, los conejos son capaces de roer las cintas, ¿sabes?
conejo roe porque los dientes le crecen y tiene que roer. Entonces se pone con ello y lo destroza, vamos. O sea que, de hecho, se detecta muchas veces eso, que pensando que funcionaba bien el pastor eléctrico, pues se ven zonas roídas y una vez que, bueno, a nadie le apetece tocar el pastor eléctrico, ¿no? Pero bueno, hay unos comprobadores que al final pues, te dicen que no está funcionando y al revisar la instalación, pues se ve que hay algún Las revisiones igualmente que son semanales, incluso si se pueden hacer cada 2 o 3 días, pues mejor. El foso perimetral es una medida mecánica, es una barrera física también, en el cual pues, se instalaba, asemejándolo a un pasto canadiense, se instalaba la malla en vez de vertical en horizontal. Se hace un surco, se pone la malla y se deja a una distancia. Entonces el conejo le da una sensación de vacío el ver que cuando pisa no esto. Esta medida vimos que cuanto más grande es el foso, mejor funciona. Pero claro, más terreno se le quita a la parcela. Entonces, el agricultor tampoco quiere que se pierda mucho terreno. Pero como nosotros le explicábamos, si se lo van a comer igual, pues podemos tener esa banda no para dar. En general, esta medida ha ido bastante bien. Los agricultores que la han tenido les ha funcionado bien o ellos estaban contentos. Todas estas medidas, lo que sí se tiene que tener mucho precaución, sobre todo en las barreras físicas, es a la hora luego del movimiento de los tractores, de los araos, porque se las llevan por delante. Y en más de algún caso, pues algunos de los agricultores que tenían esta medida, pues me reflejaban, dice, con el cuidado que he tenido yo de tenerla y llega el vecino y me la arranca al dar la vuelta. Y dice, entonces ya me inventó ahí un lío que ya no la puedo utilizar, dice, con lo contento que estaba con ella. Pero bueno, el seguimiento de la medida, pues se tiene que hacer también revisiones semanales. Es preciso mantener la estructura con tensión para que no toque el suelo, para que el conejo, el momento que vea que hay algo inseguro, como un pasto canadiense, o sea, ver un poco el vacío. Es necesario que esté bien balizada para no dañarla, lo que digo, por el movimiento de los tractores. Y después de cada ciclo de cultivo, pues es preciso realizar el vaciado y la preparación otra vez del pozo, ¿no? Tiene un poco esa limitación, que es como no hacerlo de nuevo entero, pero sí que tiene un coste el volver a colocar. Medidas de barrera por aversión, repelentes y ahuyentadores. Los repelentes, bueno, pues aquí estamos ya en el tema de los químicos. Con el utilizar químicos como repelente, aquí en Castilla-La Mancha y bueno, en Extremadura, que es donde me estoy, pues está prohibido. No es legal, es algo que no entra dentro de la legislación. Hay varios repelentes que se comercializan en el mercado, pero no son aptos para su uso agrícola. Son aptos para jardines, son aptos para zonas ornamentales, pero no son aptos para su uso agrícola. Entonces, bueno, nosotros nos encabezonamos un poco y buscando, pues encontramos no es un repelente, y nosotros lo categorizamos como, bueno, es un abono que tiene alto contenido en zinc, y que hace que inhibe un poco la atracción del cultivo al conejo, ¿no? Entonces, es certificado como producto ecológico y ya os digo que está pensado para suplementar las carencias de zinc al cultivo, pero lo que hace es que le provoca un olor amargo, un sabor amargo, perdón, que puede enmascarar el olor atrayente que tiene el cultivo. Entonces, pues hay una inhibición, hay una atracción. De hecho, luego se verán los datos, los resultados. Y bueno, es una aversión condicionada al sabor, pero que, bueno, que ha tenido, yo creo que un buen resultado. Hay que aplicar de forma mensual el producto, porque en ambientes muy lluviosos, pues se lava. Es un producto que simplemente es un abono foliar y al lavarse, pues pierde su efecto. Pero aplicándolo, nosotros lo aplicamos durante 3 meses en el cultivo, en 3 estándar, y bueno, creo que fue bastante. Este cultivo nosotros lo probamos en cereal, pero también se puede añadir a nivel foliar, a nivel de corteza en cultivos leñosos. Al fin y al cabo es un abono y genera este sabor amargo que limita un poco el que el conejo lo haga. Ahuyentadores, que los clasificamos como en tres tipos distintos: sonidos, ultrasonidos, y sonido y ultrasonido. Son una barrera de aversión también y, bueno, necesitas unas revisiones semanales para ver un poco el correcto funcionamiento de estos ahuyentadores, para revisar bien su funcionamiento. En zonas de alta densidad los aparatos
pueden estropearse o suelen estropearse con más frecuencia por un exceso de actuación, de que esté constantemente saltando. Nosotros utilizamos ahuyentadores con placas solares para evitar desgaste de pilas y funcionaron bastante bien. O sea, teníamos el miedo de que, por desgracia suena mal, pero que estamos en España, entonces todo lo que hay en el campo y que no tenga dueño, pues me lo llevo. Para lo que sirva, me da igual, pero me lo llevo. Y afortunadamente no tuvimos tantos problemas. También es cierto que seleccionamos muy bien las parcelas donde las poníamos. Como si lo pones al lado de un camino, te aseguro que se lo lleva hasta el niño que pase por allí, aunque no sepa nada más que para pegarle al otro lado. Nosotros seleccionamos bien las parcelas donde utilizarlo. Pero bueno, luego se verán los datos y yo creo que ha funcionado. Es una medida que no está pensada, estos aparatos no están pensados para un cultivo como agrícola, ¿no? Está pensado más para jardines y tal, pero bueno, yo creo que ha funcionado. No me quiero meter en los resultados porque luego Germán se va a poner. El fomento de la depredación natural. En este caso, estar en zonas de cultivo, zonas donde no hay posaderos naturales para rapaces, puedan ser rapaces nocturnas o rapaces diurnas, pues implementamos el hecho de colocar posaderos en parcelas donde no existía unos posaderos de gran porte, ¿no? Una gran disponibilidad de estos posaderos, entonces con lo cual generábamos unos puntos de atracción. Esta medida, nosotros en principio piensas que no va a ser algo espectacular, que va a estar, pero a lo largo del tiempo sí que somos conscientes y tenemos fotografías de que enseguida lo han utilizado ratoneros, búhos reales, o sea, han utilizado una serie de depredadores naturales del conejo que en el poco tiempo que ha tenido ya instalada, pues lo han utilizado. Entonces, el efecto que pueda producir, si la densidad es muy alta, pues a lo mejor es pequeño, pero si la densidad es controlable, puede ser algo que beneficie al cultivo y que luego ya veremos que combinado con otras medidas puede ser una medida muy, muy respetable. Adaptación de los cultivos. Faltan aquí diapositivas, no sé por qué, pero bueno, por lo menos vamos viendo. En la adaptación de los cultivos, dentro de la adaptación de los cultivos hay varias medidas y una de ellas fue la siembra de lavanda perimetral. Igual, lo de la lavanda perimetral es algo que está descrito en algunos estudios, en otros dicen que al contrario, que no hace efecto de barrera, pero bueno, nosotros lo queríamos probar por ver un poco la eficacia de esta medida. El seguimiento de la medida, pues lo que requiere sobre todo es, las lavandas se plantaron con un porte pequeño y es regarlas al principio porque si no hemos visto que hemos tenido muchos problemas, hemos tenido una alta reposición de marras porque se venían abajo. Si tenemos encima la mala fortuna de que a lo mejor no es un periodo muy lluvioso, pues más todavía, ¿no? Y además tuvimos problemas con los conejos propios y con los jabalíes porque los conejos, al tener enseguida la tierra removida por los incentivos para que remuevan tierra y las levantaban. Y los jabalíes, no digo nada, era como una excavadora que conforme los poníamos las levantaban enteras. Era algún cultivo nuevo, ¿qué tal? Y tuvimos bastantes problemas con esta medida. Otra adaptación de cultivos serían las siembras perimetrales para evitar que nos coman el cultivo principal, pues sembrar una serie de cultivos, en este caso centeno y los alberjones, para evitar que tocaran este cultivo. Lo que veíamos es que en función de la banda que tú siembres, pues funciona mejor o peor, porque el conejo sabe que más allá hay comida más palatable, más apetitosa y se suele meter más a comer. Pero en este caso pues se probaron bandas de 25 metros, en algunos casos, con los alberjones, incluso parcelas donde prácticamente se cogió la parcela entera para ver el efecto que tenía el alberjón. Como ha comentado antes Alba, los conejos lo respetan bastante y es una leguminosa que luego se puede también, en su caso, pues ofrecer al ganado, ¿no? Entonces, bueno, se probaron esas medidas, ¿no? Una medida que no requería mayor mantenimiento que la siembra y ahí están luego los resultados. En leñosas probamos dos medidas, aunque en muy pocas parcelas,
no era fácil encontrar dónde efectuarla, que una era la alimentación suplementaria y otra la cobertura vegetal de cultivos leñosos. La cobertura vegetal, la verdad es que nos costó mucho encontrar unas parcelas donde probarla, porque, como hemos dicho antes, Castilla-La Mancha no es muy proclive a la cobertura vegetal. Aquí se quiere arrasar con todo, que no haya ni una brizna entre el cultivo leñoso, o sea, viña o cualquier otro cultivo. Entonces, bueno, pues nos costó bastante, ¿no? Y tenemos muy poquitos datos. Y la alimentación suplementaria, lo mismo. La alimentación suplementaria tiene un coste de mantenimiento muy alto, un aporte semanal, aunque normalmente ni siquiera una vez a la semana, sino que 2 veces a la semana se tuvo que aportar alimento. Es un coste importante de tiempo y de la biomasa palatable que se le quiere suministrar al conejo, que bueno, los resultados no han sido tampoco, no los esperados, no sé, pero sino que no han sido tampoco muy relevantes comparado con otras medidas. Medida de gestión cinegética, el huroneo. Hicimos el seguimiento de esta medida, pues se hicieron entre 2 y 3 sesiones a lo largo del ciclo. Todo esto también, como han comentado antes los compañeros de la Federación de Caza, es muy variable. Tú puedes llegar a un sitio, hacer una extracción de conejos y al mes tener el mismo número de conejos y volver otra vez a repetirla, ¿no? Entonces, tuvimos que adaptarnos un poco a eso, pero bueno, la precaución también que tenemos que tener con esta medida, lo comentaba anteriormente con algunos de los que estamos aquí en la sala, es la precaución de poner en conocimiento a todas las partes afectadas de cómo íbamos a hacer la medida. Porque aunque tuviéramos los permisos, que la administración lo tuviera claro, el propietario lo tenía claro, el coto lo tenía claro, pero parte del coto no le gustaba que estuviéramos por allí recogiendo unos conejos. Entonces era como, si hay 2.000 hectáreas en el coto, vamos a actuar sobre 1 hectárea a recoger los conejos de un majanito para ver el efecto. Y parecía que estábamos llevando todos los conejos del coto. Parte de los del coto, no todo, porque el presidente y todo eso estaban enterados, pero siempre hay gente en el momento que se ve que se quita un conejo por ahí, es como, este conejo es nuestro. Entonces, es uno de los problemas que nos hemos encontrado, ¿no? Pero bueno, la medida la realizamos haciéndolo con más científicamente posible, pues, estructurando tanto costes como frecuencia para ver realmente su efecto. Y no sé si voy muy rápido o muy lento, pero las conclusiones del proyecto nos sacaron para sacar una serie de manuales que está disponible en la página de la Consejería y alguna publicación que hemos realizado del proyecto. Como digo, el proyecto tuvo, como comentó Antón esta mañana, tuvo unas limitaciones que fue el COVID al iniciar el proyecto. Además, ese año 2020 llovió bastante en la primavera, que también nos permitió estar en casa más tranquilos y decir, bueno, si está lloviendo no vamos a salir. Pero claro, nos limitó mucho a la hora de tener réplicas de varios años, ¿no? Entonces tuvimos este problema también añadido que no nos permitió pues, iniciar los trabajos como nos hubiera gustado iniciarlos. Y bueno, se sacaron este manual de prevención, que ya digo que está bastante bien, y una serie de conclusiones. Y bueno, ya aprovecho otra vez para pedir que sería necesario un BIS. O sea, de verdad, porque nos quedamos un poco con ganas de mirar distintas medidas y ver su efecto a lo largo de los años. Bueno, el Preveco, como digo, pues estos son los socios. Dar de nuevo las gracias a todos los socios que intervinieron. Y nada, yo solo quería dejar este pequeño apunte que la compatibilidad de la agricultura y la conservación de la biodiversidad solo necesita un poquito de creatividad. Tenemos que ser muy creativos, las cosas que funcionaban antes a lo mejor ahora no funcionan y necesitamos ser creativos tanto a nivel de gestión como a nivel de investigación, como a nivel de manejo, como a nivel de legislación, porque el problema está ahí y tenemos que atajarlo de la mejor manera posible para contentar a todas las partes posibles. Esto parece fácil decirlo, pero luego no es fácil hacerlo. Pero siendo creativo, todo se consigue. Y nada más. Yo por mi parte, si tenéis alguna pregunta, aquí estamos. A lo mejor he pasado muy deprisa por todas las medidas y me entretengo en cada una de ellas, pero bueno, cada una tiene su peculiaridad y si tenéis alguna pregunta de cómo se instauraban cada una de las medidas, pues lo podemos ver. Pero ya digo que es un poco
no andar en cada una de ellas porque cada una tiene sus peculiaridades. No todas las medidas se pueden aplicar en todas las parcelas, no todas las medidas conllevan lo mismo, van a llevar los mismos resultados en función de dónde se pongan, con quién se pongan. Lo que digo, los ahuyentadores, pues tuvimos que ver unos sitios específicos porque nos daba miedo que nos los quitaran. Los agricultores luego estaban muy pendientes de ellos, cuidado. Que una vez que los cambiamos a otra parcela, que fui yo, me llamaron automáticamente, oye, pero los ahuyentadores no están, los han cambiado a otro sitio. Digo, no te preocupes. Digo, ¿qué he sido yo? Que no te había llamado. Son cosas así. Así que. Pues. Bueno, complicado. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que soy el último y además os vengo con una buena noticia porque yo no sabía que iba Juanfran antes y entonces la mitad de mi charla explicando las actuaciones están hechas, así que eso que nos ahorramos. Entonces voy a ir directamente a lo que es de las actuaciones que ha explicado Juanfran, qué resultados obtuvimos y cómo los medimos. Y muy interesante también, hablando esta mañana, hemos hablado de percepción de unas cosas, a la percepción de lo que le han dicho los agricultores de que ha funcionado a Juanfran y lo que no ha funcionado de verdad, porque hemos medido que no ha funcionado tan bien. Por lo tanto, por lo menos, pero ellos, algunos agricultores han tenido sensación de que estaba funcionando bien. Bueno, esto lo paso porque es lo que acaba de decir Juanfran. Vale, bueno. Este es el número total de parcelas. Espera, yo creo que... Sí. Vale. El número total de parcelas que teníamos repartidos según las actuaciones en cada uno, ¿vale? Un total de 125 parcelas, de las cuales algunas medidas, de cara al análisis de estas, las hemos juntado para tener un tamaño muestral lo más grande posible para que los resultados sean un poquito más confiables, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ahuyentadores, que teníamos sonido más ultrasonido, ultrasonido solo, entonces los hemos juntado como ahuyentadores. Entonces tenemos un tamaño muestral de 11. Hay algunas medidas que las hemos metido en análisis, pero que con muy pocas parcelas, pues hay que tomar los resultados de estas medidas un poco con pinzas, ¿no? Como la alimentación suplementaria, el foso perimetral o el uroneo. Bueno, estas son las que demás. En total, hay algunos que los quitamos, pero en total tenemos 125 parcelas de trabajo, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Teníamos, bueno, esto en marroncito sería lo que es la parcela total, la finca de cereal o del agricultor. Entonces seleccionamos un área de aproximadamente 1 hectárea, ¿vale? En el límite de esa parcela donde se había actuado. En esta parcela se había actuado, no solo se actúa en esta hectárea, sino que, por ejemplo, el vallado se ponía el vallado perimetral en todo el cercado. Nosotros escogemos una aproximadamente. Y luego otra que usamos como control en la que no se había actuado, ¿vale? Para comparar los efectos. ¿Qué variables medíamos? Por un lado, la abundancia de conejo. Aquí tenéis un esquema, se medía la abundancia de conejo con recorridos, lo que es en el perímetro de la finca o de la parcela, contando letrinas por kilómetro. ¿Vale? Nos salía un índice de letrinas por kilómetro. Y luego se medía la afección, que es la superficie, lo que es la superficie afectada, que la habíamos clasificado en alta afección y media. Alta es cuando está prácticamente destruido y luego media pues cuando hay
un poco menos de destrucción total, ¿no? Y se medían las superficies. Eso se medía, bueno, Antón, obviamente se medía antes, cuando todavía estaba el cereal saliendo y tal, y luego, cuando ya se recogía el cereal, se iba y se medía la producción. Entonces, se medía la producción en las zonas sin daño, donde habíamos medido daño medio y donde se había medido un daño de afección alta. Bueno, la producción se medía en aros, no me acuerdo ahora mismo el diámetro, pero una superficie fija siempre, y se tomaban varias unidades de muestreo en cada área con diferencia de afección. ¿Vale? Luego también medimos algunas unidades adicionales en parcelas que no eran nuestras, que no habíamos nosotros ejecutado esa acción, pero que existían ya previamente, ¿no? Por ejemplo, unidades, muchos envallados de vía de AVE o de autovías, que eran de protección para proteger a las siembras adyacentes a estas autovías o vías del AVE, que aprovechamos estas parcelas y lo medíamos de la misma manera. Obviamente estas, en muchos casos, no estaban en las mismas condiciones, porque las actuaciones que hacíamos nosotros eran recién puestas, estaban FETEN, y estas, pues algunas pues no tenían el mismo mantenimiento porque no eran de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, eso también ha alterado un poquito, como veréis, los resultados, pero en general, pues bueno, es otro aporte más para aumentar el tamaño. ¿Vale? Al final, lo que tenemos para cada parcela es la superficie de la parcela, también los datos de qué superficie de afección alta y media tenía cada parcela, el tanto por ciento, la producción en la zona de esa parcela sin afección, con afección media, afección alta, la pérdida total que había en esa parcela estimada, la abundancia de conejo que afectaba, digamos, a esa parcela, y los costes de implantación de la medida y de mantenimiento. Los costes de mantenimiento, obviamente, están solo medidos durante el año que pudimos ejecutar, de tal manera que seguramente, como una de las conclusiones, y que decía Juanfran, sería interesante haber visto esto a largo plazo, porque seguro que los gastos de mantenimiento del primer año de un vallado recién puesto no es lo mismo que el siguiente, pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que manejamos, ¿vale? Entonces, resultados. Espera que me ubique. Vale, para empezar, es interesante que el tanto por ciento, en global, cogiendo todas las parcelas, el tanto por ciento de afección es mayor que el de producción. Algo que pasa normal. ¿Por qué? Quiere decir que la afección, cualquier tipo de afección, no implica la pérdida del 100%. Por lo tanto, bueno, vemos que una afección media del 28%, sin embargo, la pérdida luego en producción era del 18%. Por un lado, ya os digo, había en la afección media, no estamos hablando de una pérdida del 100%, por lo tanto, siempre había algo de producción. Por otro lado, se ha visto que en algunas parcelas sí que había bastante regeneración en algunos estratos después de esa afección. Digamos que ahí se compensaba un poco. Ahí veis que, por ejemplo, el peso obtenido por superficie en las zonas sin afección, bueno, de afección medio, en las reducciones del 45%, la producción es del 45%, y en zonas de afección alto la media es de una producción del 25%. O sea, había zonas que llegabas y la afección parecía que era el 100%, sin embargo luego, al final, como media, en esas afecciones altísimas que parecía que no iba a salir nada, se recogía un 25% comparado con el total. O sea que eso es uno de los primeros resultados. Luego, a nivel general, cogiendo todas las actuaciones, todas las parcelas donde se actuó con cualquiera de los medios, ¿vale? Con cualquiera de las actuaciones, frente a las parcelas control, lo que vimos es que sí que había una reducción notable del efecto de la recreación del conejo, digamos, ¿no? del impacto. Y había una reducción del 60%, comparando las control contra las actuaciones. Y eso son las afecciones. Y respecto a la pérdida de producción, semejante. Tenemos que en las parcelas control había una pérdida del 30%, mientras que en las actuaciones un 15%. Había una reducción del 50% de la pérdida de producción en aquellas fincas, parcelas con actuación. Todas las actuaciones, sabiendo que hay unas actuaciones que funcionan mejor y otras que no funcionan, ¿vale? Y ya nos vamos
viendo actuación por actuación. Una estrellita está indicado las que han sido estadísticamente significativas, o sea que hay un efecto de verdad o más notable comparado con aquellas fincas en las que no se ha hecho absolutamente nada, que son las de... Entonces, éxito rotundo, los inhibidores, ¿vale? Inhibidor vemos que reduce entre 95, bueno, pues alrededor del 95% tanto en afección como en producción. El vallado también, insisto, el vallado es importante, que es recién puesto FETEN, muy controlado, ¿vale? Una reducción del 90%. El uroneo, aquí nos salió que era bastante efectivo, el tema es, recuerdo que es solo 3 parcelas, pero en esas 3 parcelas ha resultado efectivo. Los vallados fuera del grupo operativo, lo que os decía que estaba en autovías, vías de tren, etcétera, también han resultado efectivas. Menos, que porque estaban en peores condiciones en principio, pero han seguido funcionando. Y los ahuyentadores también. Luego ya veis que los otros, como foso perimetral, que teníamos muy pocas, pero foso perimetral sí reduce, es verdad, pero ya nos pasamos ya es solo un 50%, y así hacia arriba. Posadero de rapaces un 30%, alimentación suplementaria 20%, sí que reduce algo, menos la banda perimetral, pero sí que reduce algo, pero no es muy notable, digamos. No sé. Ahora veremos si compensa o no el coste, el beneficio coste a nivel económico, que lo hemos calculado también, ¿no? Que eso es un punto importante. Hay veces que no merece la pena hacer nada. Bueno, más cosillas. Queremos ver si hay algún factor que estaba influyendo en aquellas parcelas, con aquellas medidas, o sea, qué factores hacían que no funcionaran estas medidas, ¿vale? Porque aquí vemos, por ejemplo, una representación de las parcelas con la media de la pérdida de producción en control, es decir, la media es aproximadamente el 30%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay de diferencia entre aquellas que la pérdida está por encima de lo normal o de la media, que es por encima del control, por encima del 30%, y si hay algo diferente con aquellas que sí se reduce, hay un daño menor que la media? Y lo que vimos básicamente que es interesante, es que sí había cierta correlación en aquellas medidas que no funcionaron. Había una correlación entre abundancia de conejo y daños. Dice, bueno, normal. Bueno, normal hasta cierto punto, porque en las parcelas control esto no se veía para nada, no se veía tan claro. O sea, no hay una correlación entre el daño y la abundancia. De tal manera que teníamos algunas parcelas que había conejo, obviamente, había cierta abundancia, pero no muy abundante, y hacían un daño del copón, y otras que con mucha más abundancia hacían igual o algo menos, entonces no había esa correlación. Pero sí esto lo hemos visto en donde hemos aplicado las medidas que teóricamente no han salido significativas. De tal manera que lo que parece es que a bajas densidades, en estas que sí, en las que sí hemos actuado, parece que en bajas densidades de conejo sí son efectivas, pero en cuanto pasa cierto umbral ya no hay nada que hacer. Con estas actuaciones, pues tipo una banda perimetral, tipo posaderos que vemos que tal, en esas sí que vemos que pasa ese efecto. O sea, que son efectivas a baja densidad. Bueno, aquí veis, bueno, ¿por qué son algunas, por qué no son efectivas? Pues esto, lo que decíamos, esto es el mal funcionamiento, el mal mantenimiento de un vallado, pues te hace que no sirva absolutamente para nada. Bueno, esto es el esquema, lo he dicho antes, el esquema, digamos, de los daños. Esto sería la valla, esto sería daño alto, daño medio y sin daño, ¿vale? Vemos que con esas desperfectos no hay nada que los retenga, ¿no? Y luego hicimos un análisis con especial leñosas, pero es verdad que estos son datos extraídos también no de actuaciones que hicimos nosotros, sino que se cogieron fuera del grupo operativo, ¿no? Pues propietarios que tenían su alimentación suplementaria, cubierta vegetal y vallado, y hicimos las medidas tanto de, en este caso fue pies o en leñosas eran en vides. Entonces, tanto el número de pies o el porcentaje de ellas muertas o afectadas con algún pequeño daño. Y vimos que con respecto al control, tanto alimentación suplementaria, cubierta vegetal y vallado, pues funcionaba. Es verdad que como afección total el vallado también funcionaba por lo mismo, mantenimiento. O sea, el vallado es estupendo si tienes el mantenimiento correcto, si no, pues no. Pero interesante que aquí en la vid, cubierta vegetal y alimentación suplementaria parece que funcionaba bastante.
cosas interesantes del coste económico. Hay algunas, como sabéis, que tienen un alto, en principio es un alto coste. Pero es verdad que, por ejemplo, los vallados o los inhibidores, ¿vale? Las maquinitas que hacen el ruidito, es una alto inversión el primer año, pero luego eso no tienes que hacer la misma inversión todos los años, de tal manera que a lo largo del tiempo ese coste por año acaba diluyéndose un poco, ¿no? Se compensa con el tiempo. Entonces, esta variable va a variar en función del tiempo. Y luego también estas actuaciones, algunas de estas, varían en función de la superficie, ¿vale? Obviamente en fincas pequeñas, como la superficie, esa es la relación, en fincas más pequeñas la relación superficie-volumen es mayor, por ejemplo, en una finca de 1 hectárea, 100 metros o 400 metros de perímetro, vas a tener 400 metros por hectárea, ¿vale? De vallado, por ejemplo. Sin embargo, una de 4 hectáreas vas a tener 200. Y esto, según aumenta el tamaño, pues la relación superficie-volumen, pues la inversión por superficie va a ser menor. Teniendo esto en cuenta, digamos que esto es para, hay actuaciones tipo uroneo o inhibidores que hay que aplicarlo todos los años de la misma manera, el coste anual va a ser constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, otras como vallados y ahuyentadores, otras semejantes, la inversión inicial el primer año es gorda, pero según va pasando el tiempo se compensa y puede ser igual o menor. También esto influye mucho en lo que cueste el mantenimiento de las actuaciones de un año para otro. Va a variar, por lo tanto, en función de la parcela, del tipo de suelo, de la densidad de conejo, de 1000 cosas, ¿no? Pero esto es algo esquemático. Pero para ello hemos cogido también un balance económico de qué medidas, sean o no eficaces, pueden compensar o no implementarlas, porque no merece la pena el esfuerzo simplemente si no vas a sacar, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Como dice el Mota al final. Entonces, hemos hecho un balance en parcelas estándar de 3 hectáreas, que era el valor medio de las parcelas con las que trabajamos, y vimos cuánto cuesta implementar la medida y cuánto es el beneficio que se obtiene al implementarla. Es decir, cuánto reduces la pérdida y cuánto ganas de más comparado con las control, con no hacer nada, ¿vale? Al final, bueno, por lo tanto, las control, el balance va a ser 1, o sea que no hay beneficio ni nada. Hay algunas, por ejemplo, en el primer año, las actuaciones más costosas, como por ejemplo vallado, que sabemos que tiene una eficacia brutal. Sin embargo, al ser tan costosas el primer año, sale a pérdida, ¿vale? O una finca de 3 hectáreas la valles trimestralmente, vale, no tienes daños, pero sale a pérdida, porque el primer año es una implantación costosa. La única que sale beneficioso es el inhibidor. Pero según va pasando los años, a 3 años, metiendo el coste de la implantación más el mantenimiento. Insisto, esto habría que medirlo mejor porque está el mantenimiento hecho durante el primer año, ¿vale? Pero entonces se ha sumado el mantenimiento año tras año y ahí ya vemos que el vallado ya, sí, tanto vallado, o sea, vallado ya entra en juego, ya es beneficioso a los 3 años, el inhibidor siempre, o sea, va a tener ese balance porque es fijo, los ahuyentadores también entran, y los posaderos de rapaces. Es interesante que aunque no salía como de los más efectivos, sin embargo es tan barata que sale rentable al poco tiempo, ¿vale? Y luego ya lo que se queda igual es el uroneo, pues perimetral saca de fuera y banda perimetral. El tema del uroneo, que de hecho ya lo hemos hablado salió yo creo la otra vez, está metido, hay que monetizar, es decir, hay que poner presupuesto. Entonces, lo que cuesta una persona, está todo medido así. ¿Cuánto cuesta una persona, un peón que hace para hacer la comparativa? Porque otras veces digo, me adelanto, seguro que haréis la pregunta, dice, no, esto lo hacemos nosotros mismos, entonces no nos cuesta nada. Pues depende. Entonces, perfecto. Pero el análisis está hecho contemplando el coste real que hay cada persona, ¿vale? Si tienes una fábrica de vallas y te sale por 20%, pues mejor, ¿vale? Pero ese es el análisis. O sea, si se hace gratis el uroneo, pues entonces entras directamente como balance positivo. Como conclusiones, pues bueno, todas o sea, considerando en conjunto todas las medidas han sido eficaces. Los objetivos que tenía el Preveco con estas actuaciones era una reducción del 60% en daños por afección y 50% las pérdidas de producción. O sea, metiendo
efectivas o no efectivas, esto ha resultado en total, pero las más eficaces han sido los inhibidores, los vallados perimetrales, ahuyentadores y el uroneo. El uroneo ponía un asterisco por el balance neutro, tenemos pocas parcelas, pero seguramente con más parcelas saldría también significativo, y lo del balance va a depender de lo que digo. Si se hace pagando a alguien, si se consideran esos costes o no. Importantísimo, que ya hemos repetido yo creo que todos desde esta mañana, que la efectividad de las medidas pasa por un buen mantenimiento y eso implica un coste de tiempo y de dinero. Y por tanto faltaría comprobar estos resultados, cómo evolucionan con el tiempo. La efectividad del tiempo con las medidas, eficacia de combinación, algunas medidas que también nos quedamos con ganas de combinar más medidas, a ver hasta qué punto aumentaba la efectividad, y la eficacia obtenida en leñosas con más datos, porque fueron y que nosotros mismos o se pudiera estar un poco más encima de la ejecución de las acciones para tener más control sobre ellas y tener unos resultados. Y esto es lo que quería contar hoy. Igual que el vallado, que habéis puesto, en verano en regadíos, que habéis puesto en zona donde ya estaban. Bueno, esto, el ejecutor ha sido Juanfran, y esto lo va a, yo creo, responder los dos, tanto el tiempo de inhibidores. Por eso es interesante lo del tiempo en esta concretamente, por lo que dices tú, es muy posible, y lo otro te lo va a prestar Juanfran, pero yo no abrí. Sí. Lo que te comentaba es eso, que el tiempo pues era necesario aplicarlo durante más temporadas para poder ver el efecto, ¿no? Que tienen. Los inhibidores se pusieron durante un ciclo, acabaron un ciclo. Sí que es cierto que los inhibidores ya no vienen de que solo emiten un sonido, sino que son muy aleatorios. Entonces les cuesta más acostumbrarse, porque tienen una banda de sonido, ultrasonido mucho más grande y de destellos y tal, la verdad que vienen bastante completos. Y con el tema de los jabalíes, pues es lo que te digo, en algunos casos sí que hemos tenido, con el tema de la lavanda, que fue algo, es decir, joder, que es que llevabas allá los días y decías, joder, que se han robado, ¿sabes? Y claro, ya empezabas a mirar y es que los jabalíes pues eran excavadoras que, tanto que veían algo, pues. Y el tema es este. Por eso es un poco. La molesta porque van a poner. Un vallado de por ejemplo, lo más normal es que tanto la práctica como el pozo lo acaben. Sí. No hemos tenido experiencia, pero también te digo que donde haya mucho jabalí, tampoco hay tanto conejo. Ya. O sea que el conejo está muy atacado por los jabalíes, entonces no hemos tenido. Son zonas de mucho cultivo, son la Mancha pura, bueno, hemos tenido un montón de sitios, pero hemos elegido zonas donde hay bastante conejo y normalmente pues el jabalí está limitado, no hay tanto problema con el jabalí. Pero sí que es cierto que puede ocurrir esto, ¿no? Entonces, tienen su mantenimiento, las medidas yo creo que todas pueden funcionar, pero tienen que tener un mantenimiento. Claro, hay que evaluar lo que hablamos del coste, porque el agricultor tampoco puede estar todos los días revisando 400 metros de vallado o 800 en algunos casos que hemos puesto, o de pastor eléctrico, porque en el 795 es donde está la hierba que me está tocando y me está descargando el pastor. Entonces, quiero decir que también hay que evaluar ese coste. Pero bueno, por eso veíamos necesario pues aplicar varias de esto, porque se están sacando cosas interesantes. Estamos combinando y combinar medidas, o a lo mejor un vallado con un posadero o un inhibidor con un posadero para repase, tal. Entonces, esa combinación seguramente sea mucho más rentable a largo plazo y que consiga los efectos deseados.
Ramón dice que no se mete más, pero al final siempre lo hace. Más proyectos. Sí, bueno, a ver. Y nos hemos dejado fuera una cosa muy importante, un sistema de evaluación de Agrofood, lo que es cómo se evalúa el daño en una parte, no tanto la repercusión a escala. No vamos a meternos en el sistema en concreto, pero la conclusión importante es que sirve para evaluar las medidas y que es la metodología además está publicada y es suficiente. Entonces, esa metodología en concreto es la referencia para evaluar los daños al margen de los problemas que vamos a discutir mañana, a ver si es representativo para el paisaje, pero también sirve para evaluar los daños, o sea, para evaluar las medidas, la efectividad de las medidas. Esta parte creo que es muy importante y se nos ha quedado un poco desdibujada entre unas presentaciones y otras. Nadie lo ha abordado directamente la explicación, que se mide tanto en superficie afectada como luego vas testando las vigas para ver en producción la pérdida que has tenido. Porque hay muchos artículos científicos que cada uno lo valora de una manera distinta, los daños, y no sabemos luego comparar. Creo que la referencia, con una conclusión buena que se puede sacar de esta parte del proyecto, no tanto en la que tocamos hoy, sino si la metodología nos vale para evaluar las medidas, para evaluar la efectividad, y vale para evaluar el daño en sí y para evaluar la efectividad. Esta era una parte que se nos ha quedado ahí un poco... Sí, y quería resaltarlo de cara a la discusión de lo podía explicar, pero sí que es cierto que el periódico pues parece que no, pero que el periódico lleva mucho detrás y una de las partes era adaptar eso, o sea, por seguro, coger esa metodología para poder evaluar las medidas. Las medidas las podemos evaluar en superficie, que es algo bastante, pero necesitamos tener esa parte que es la producción. Y en parte también nos centramos en cereal porque era mucho más fácil evaluar el daño. Cuando entras en leñosas es mucho más complicado y parte de las medidas, si funcionaban en herbáceas, deberían de funcionar. Aparte por el periodo del proyecto, pero es más fácil evaluarlo, entonces era más fácil evaluarlo. Sí, por la justificación del proyecto nos limitaba, por ejemplo, de esta medida poder evaluar la producción en viñedo, porque vamos, es simplemente del proyecto, que lo teníamos que justificar en julio, pues el viñedo no se recoge en septiembre, entonces no podíamos. Entonces, bueno, entre el COVID y tal, fue una pena, pero por eso, bueno, es una pena que los grupos operativos no dejen un BIS, pero debería de haber. Oye, ya está, que esta situación también hizo que muchas actuaciones, o sea, los resultados no sean del todo seguros, digamos. El tema de postaderos creo que hubo también problemas a nivel temporal de cuándo ponerlos, el tema de la lavanda y tal, se puso muy tarde, no dio tiempo a que creciera, no, entonces, claro, o sea que entonces al final hay cosas que no es tanto del sistema o de la actuación, sino que no se han podido ejecutar bien. Entonces eso sí que se tendría que cuando íbamos a empezar a plantar la lavanda, pues dar el detalle, había 40 centímetros de nieve en algún sitio. Que no pudimos actuar allí, porque después de la nieve viene el barro. O sea, que es que tuvimos ahí un retraso también porque era imposible. Claro, eso luego generó daños en otras afecciones, ¿no? En pistacho o en olivo se descubrieron luego unos daños acojonantes, hablando mal, perdón. Porque es que los conejos que tenían que comer, o sea, que entonces ellos pues pelaron los olivos. Que hay imágenes por ahí de pelar los olivos o pelar los pistachos. ¿Alguna pregunta más? Hay una lista. Preguntas y directo. ¿Cuál? Ana, ¿cuál era la que...? En la exposición anterior, inhibidores eran los agroquímicos que hay que aplicar recurrentemente. Luego su coste es constante. ¿Qué otro inhibidor tiene una inversión inicial mayor y mantenimiento bajo?
Ah, aquí. A nivel de orientador. Puede ser. Ah, puede ser. Bueno, habrá habido una confusión. Inhibidores, los productos químicos como el abono, que se echa año a año y eso es fijo por superficie, no hay más. Y luego están los ahuyentadores, a lo mejor lo he liado por ahí. Los ahuyentadores son el aparatito ese que hace ruiditos o luces para ahuyentar a los... Estos sí que tienen la mayor inversión. Y luego el abono, digamos, vamos a llamarlo abono porque no es un repelente, pero el abono no se aplicó todo en todas las superficies, sino que se aplicó en una banda. Entonces eso también, por reducir costes y porque realmente tanto el fabricante como eso nos recomendó que no hacía falta porque ellos ya habían visto un poco que se reducía el daño del conejo aplicándolo en una banda. Cuanto mayor es la banda, más asegurado tienes el efecto, ¿no? Pero con la banda que probamos a nosotros nos fue bastante bien y bueno, tiene ese coste de aplicarlo, ¿no? Pues ya está. Listo, vamos. Bueno, hemos finalizado la jornada. Muchas gracias a los que nos han soportado en